Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes. Hoy lanzo un proyecto que he venido trabajando desde hace varios meses y es compartir parte de mis estudios de sociología con ustedes. Soy Fabio Alberto González y me han visto, bueno, además porque estamos promoviendo un libro que tiene que ver con el docello y pues por mi labor como regente de farmacia y director de la red de regentes de farmacia, eso tiene un espacio diferente. Pero hace varios días vengo pues compartiendo opiniones de temas diferentes, que lo hago generalmente en mis redes, y que tienen que ver con temas de actualidad. Y hemos considerado importante tener como un espacio semanal donde se puedan tocar algunos de esos temas. Hoy es como el piloto, como el lanzamiento. Esta es una sesión que llamamos Pensar Diferente. Y yo me autodenomino un vago que lee gracias a los términos con que la senadora Cabal se refiere a las personas que de alguna manera reflexionamos y tenemos un pensamiento crítico sobre muchas cosas. Durante esta semana ocurrió un fenómeno interesante y es con lo que quiero hablar hoy, además porque quiero tomar algunos temas históricos que nos podrían como ayudar a comprender un poco nuestra realidad. La sociología no necesariamente estudia, como creen muchos, la sociedad, estudia la complejidad de la sociedad. Y eso es un término que en nuestro país es bien amplio, porque si hay algo complejo es ser colombiano. Somos una colcha de retazos, la muestra está en el tipo de dirigencia que tenemos y cómo funcionamos. Este es un espacio donde hago lo que más me gusta, que es pensar y hacer lo que quiero. Y esta es la opción de hacerlo. Lo comparto con todos los amigos en las redes y hoy hablaremos de uno de esos temas. Hoy hablaré de la dignidad y hablaré de la minga, luego de que el presidente Duque estuvo donde los indígenas. Yo personalmente creí que se había desmarcado de la política uribista de segregar a las personas y había sido capaz de ir a colocar la cara. No, el hombre se devuelve. La ministra del Interior dice que los indígenas perdieron una gran oportunidad, cosa que no entiendo ni comparto, porque es que uno no tiene que tener una oportunidad para hablar con el presidente, para eso se le nombra, para que hable con las personas, no para ver en qué momento tienen la oportunidad las personas. La minga ha demostrado dignidad. También ha demostrado que hay muchos problemas serios detrás de la minga. Primero que los políticos no los utilizan sino para votar. No solamente la minga del Cauca, no solamente los indígenas del Cauca. Hay que ver en Riohacha, en la Guajira en general, cómo a los guayulos explotan a cambio de un mercado para conseguir los votos, para luego seguirlos robando. Gran parte de lo que les ocurre a los indios guayú, y no solamente en Colombia, los indios guayú son colombo-venezolanos, también ocurre también en Venezuela lo mismo. Eso demuestra que los indígenas solamente existen en la Constitución del 91 para conseguir votos. Pero también demuestra que el Estado no tiene ningún control del territorio. Y no es un control hecho con el SMAT, no es un control hecho con el ejército, no es meterse en sus territorios. Es sencillamente que se tenga control sobre el dinero que todos pagamos en nuestros impuestos y que una buena parte le corresponde a ellos. Creo que le falta control. Por ahí un amigo de México, colombiano, residente en México, reflexionaba sobre lo difícil que es el manejo que tienen en muchas de esas comunidades donde también hay política, donde también hay corrupción, donde también hay manipulación. Pero lo peor aún es que se demostró que este gobierno no tiene nada de control y que durante lo que queda de este gobierno, los 3 años y medio, será de marchas, será de protestas y será de medirle el pulso a Duque para demostrar que pueden más los gremios de lo que él es capaz de hacer. Pero bueno, hoy este tema de la minga me lleva a recordar algo que me parece muy interesante y que sería el final de nuestra reflexión. Hoy hablaré de los indios mapuches o también de los araucanos. Yo recuerdo por allá cuando estaba en el colegio que leía un libro llamado sobre eso, sobre los araucanos, un pueblo indígena autóctono de América que se ubica entre Argentina y Chile.
es un pueblo muy fuerte, es un pueblo muy digno. Tenían una gran ventaja, también aprendieron a manejar los caballos. Y eso hizo que todo lo que fue el Valle de la Concagua y la isla de Chiloé fuera su tierra. Los españoles no pudieron con ellos, tampoco pudieron los incas antes de la llegada de los españoles. Era un pueblo guerrero, era un pueblo aguerrido. Y gracias a esa condición de manejar los caballos, de ser un pueblo guerrero, durante más de 200 años vivieron en paz en sus tierras. Todo lo que fue la época de la conquista y la colonia lo soportaron hasta lograr una paz que los duró casi 200 años. Pero vaya que curioso, cuando se consigue la libertad de Chile y de Argentina, hacia mediados del siglo XVIII, siglo XIX, comienza a aparecer algo bien curioso. Y es que la libertad de los pueblos chilenos y argentinos significó la pérdida de la autonomía de los pueblos mapuches. O sea, lograron soportar la conquista, lograron soportar la colonia, pero cuando se liberan los territorios de Argentina y Chile en la época independentista del siglo XIX, entonces es cuando nos aparece que pasan a ser dominados, ya no por los españoles ni por los incas, por los mismos que habían buscado libertad. Qué curioso. Y comienza algo que aparece en los libros de historia como la ocupación de la Araucanía y lo conocido como la conquista del desierto. Entre el siglo XX y el siglo XXI, el pueblo mapuche comenzó a sufrir de aculturación. No la sufrió en la época en que decimos que los españoles nos aculturizaron, sino que comienza a sufrir la aculturación. Es en la época en que supuestamente somos libres. Siempre hemos escuchado, hace poco el presidente López Obrador de México decía que España tenía que pedirnos perdón por la aculturación de nuestras tierras. Entonces creo que a Chile y a Argentina tendría que pedírselo a los indios mapuches, porque fue precisamente durante la creación y la consolidación de Chile y Argentina que ellos perdieron su territorio y comienzan a perder su cultura. La discriminación racial y social de los indios en Chile los tiene en la pobreza, una pobreza por encima del promedio nacional. Qué curioso, ¿no? Lo peor de todo es que sus tierras fueron vendidas, fueron negociadas con empresas multinacionales. O sea, es una culturación para despojarlos de sus tierras. Nada diferente a lo que ocurre y por lo que en gran medida pelea la Minga del Cauca. Y es que les quieren quitar sus territorios precisamente para entregárselos a otros. Aquí vienen varias preguntas. Al final, ¿de quién es el territorio? ¿De los indígenas o de los blancos? Curioso el término de los blancos en un país mestizo como el colombiano. ¿De quién es ese territorio? ¿Quién se beneficia realmente en ese territorio? ¿Será que si le quitamos el territorio a los indígenas del Cauca o a los indígenas del Guayú, beneficiaremos a la nación? ¿Cuánto de lo que se explota en el Cerrejón le corresponde a la nación? ¿Cuánto de lo que se explota en Putumayo le corresponde a la nación? ¿Cuánto de eso usted y yo recibimos en un país sin educación y sin salud, pero con muchos recursos naturales? Ahorita bien, alguien me decía que es que en el caso de los indios mapuches en Chile, con la construcción de una hidroeléctrica, donde están peleando muy duro, algo similar a lo que pasa en Hidroituango, ¿no? Prima el bien común sobre las pequeñas comunidades, en este caso las minorías, vienen siendo los indígenas. ¿Cuál bien común de quién? ¿Será que cuando se entregan los territorios a una multinacional nos estamos beneficiando nosotros o se están beneficiando las multinacionales? Todos esos reclamos
son los que la minga le tenía guardado al presidente Duque. Y el presidente Duque no tuvo la cortesía, la gallardía y sobre todo la importancia de su cargo para hablar con los indígenas. Los espero la próxima semana, reflexionaremos de otro tema aquí conmigo, aquí en Pensar Diferente. Soy Fabio Alberto González, un vago que lee.